Muy bien, entonces estamos listos, mis hermanos, para comenzar. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Así que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, en esta hora para continuar, Señor, estudiando tu palabra. Pedimos, Señor, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de manera que podamos, Padre Santo, escudriñar tu palabra, escudriñar tus escrituras y conocer más acerca de nuestra doctrina para ponerla por obra, Señor, para aplicarla a nuestras vidas y para poder vivir vidas santas conforme, Señor, a tus mandamientos. En Cristo Jesús oramos y te pedimos que nos bendigas en esta noche, Señor, y que nos ayudes como iglesia a seguir perseverando. Amén y amén. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con el capítulo 10 de nuestra confesión, que tiene que ver con el llamamiento eficaz. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos venido viendo, porque ya ha pasado 2 semanas, creo, desde que tuvimos nuestro último discipulado. Quiero llevarlos a refrescar lo que hemos estado aprendiendo. En primer lugar, vimos que este llamamiento eficaz corresponde a uno de los eslabones de lo que es denominado en teología reformada como la cadena de oro, el ordo salutis o el orden de la salvación. Y este orden no es otra cosa que la manera en la que Dios salva, puesto de una manera estructurada y secuencial, que viene primero, que viene después. Pero cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo estudiamos, aunque sí hay una cosa precede a la otra, no tenemos un espacio de tiempo, no tenemos un marco de referencia de tiempo como para decir qué tan lejos ocurre, por ejemplo, el llamado de la regeneración, la conversión de la regeneración y así sucesivamente. Pensamos que Dios lo hace todo en su tiempo perfecto y muchas de estas cosas, como por ejemplo la regeneración, la conversión, la justificación, son hechas simultáneamente cuando el Espíritu Santo nos da vida. Entonces, en esta cadena de salvación eh, que corresponde a lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 y 30, que a los que él eligió, a estos llamó, a los que llamó, a estos salvó, a los que salvó, santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. Este es el orden de la salvación o el ordo salutis. Así que en los próximos capítulos sucesivos vamos a estar viendo cada uno de estos procesos conforme a cómo están enseñados y establecidos en nuestra confesión. Actualmente estamos en el capítulo 10 que tiene que ver con el llamamiento eficaz. Y aquí estamos, ya vimos anteriormente la elección cuando estudiamos el decreto de Dios. Ahora estamos en el llamado. Entonces vamos a ver cómo es este llamado que Dios hace a los escogidos. Anteriormente dijimos que este pasaje, este capítulo, perdón, se dividía en dos partes. La primera parte, que es una visión general de lo que es el llamamiento eficaz y está contenido en el párrafo 1. Y la segunda parte tiene que ver con la instrumentalidad, es decir, el instrumento que Dios usa para salvar, para llamar eficazmente a sus receptores y específicamente, bueno, eso se trata en el capítulo 2, cuál es el instrumento que Dios usa para llamar a sus receptores, y los párrafos 3 y 4 van haciendo más estrecha la manera en cómo este instrumento se aplica en diferentes casos. Entonces, viendo una visión general de conjunto de este llamamiento eficaz, establecimos lo que dice el párrafo 1. ¿Quiénes son sus receptores? Los elegidos, a los que él eligió.
Esos son los que Él llama eficazmente. ¿Quién es el autor de este llamado? El Padre. ¿Cuál es su ocasión? Es decir, ¿en qué momento lo llama? En la hora señalada, en el momento en el que Él ha establecido que cada elegido venga a la salvación. En ese momento exacto y perfecto, Él lo llama a la salvación. ¿Qué tan eficaz es ese llamado? Es totalmente eficaz. Una vez que Dios llama, ya no hay vuelta atrás. Por eso quien diga de que Dios lo llamó en 1970, pero no, y atendió al llamado por un tiempo, pero está esperando el momento propicio para volver nuevamente, esa persona no recibió verdaderamente el llamado, porque si el llamamiento es eficaz, entonces no se puede volver atrás. Y Romanos 8 nos deja ver eso muy claro, porque dice: a los que llamó, Él salvó, y a los que salvó, santificó. Entonces no se puede equivocar Dios en el llamado. Ese llamado es totalmente eficaz. Vimos también los medios. ¿Cuáles son los medios que Dios usa? La palabra y el espíritu. La palabra predicada produce la fe y produce el arrepentimiento bíblico. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, el cambio de corazón que le permite al hombre escuchar, entender y recibir ese mensaje. Entonces, los únicos medios que hay en la Escritura para poder recibir la fe y el arrepentimiento son la palabra y el Espíritu. No hay ningún otro. Cualquier persona que diga que necesita pactar, que necesita un decreto apostólico, que necesita un rompimiento en los cielos, que necesita ungirse con aceite, o que necesita cualquier otra cosa fuera de la palabra y fuera de la obra del Espíritu, esa persona está en una clara oposición y contradiciendo lo que Dios ha dejado en su escritura. Que la salvación viene por la palabra y por el Espíritu. Luego vimos su transición. La transición que se hace a través de este llamamiento eficaz es que una persona pasa de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Su operación es esa obra de regeneración, que regenerar es dar vida nueva, y conversión es dejar de ser lo que uno era antes para convertirse en una nueva persona, para tener una nueva naturaleza, no obedecer más a aquella naturaleza carnal y pecaminosa, sino que estar ya fijado con la naturaleza espiritual. Entonces, la obra de regeneración y conversión comienza con este llamamiento eficaz. Así que en la segunda parte, íbamos por el párrafo 2 y vimos la cuestión relacionada con los medios. Y dentro de este párrafo, mirábamos que Dios salva por su gracia solamente. O sea, que no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda provocar este llamamiento eficaz. Este llamamiento eficaz proviene de la gracia de Dios solamente y se lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere, por medio de su gracia y de acuerdo a los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. En este asunto, el hombre es pasivo en la obra regeneradora. El hombre no tiene que hacer nada, no aporta nada a su salvación, más que el pecado que fue necesario para llevarla a cabo. ¿Verdad? El hombre es pasivo totalmente y toda la acción de regeneración, de pasar de muerte a vida, es hecha en él por la obra del Espíritu. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:5. Está como un cuerpo helado sobre una mesa de operación. No hay nada que pueda hacer para venir a la vida. Entonces, es solamente por medio de la operación del Espíritu Santo en él que ese hombre puede venir a la vida y responder positivamente al llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Dios lo trae de nuevo a la vida por el poder del Espíritu Santo y para poder escuchar la palabra. Mientras el Espíritu Santo no haga la obra en el corazón de un hombre, esa persona no va a recibir la palabra que nosotros le predicamos. Y puede entenderlo y puede recibirlo intelectualmente, pero es hasta que el Espíritu Santo realiza la obra adentro de él que esta persona va a ser capacitado por ese poder para nacer de nuevo, para cambiar y para entregarse verdaderamente a, eh, a la obra del Espíritu, a la vida cristiana.
Por eso es que muchas personas vemos que les predicamos y que les decimos y que entienden el mensaje y que lo pueden recitar muy bien como una grabadora, pero que en sus vidas no se refleja. ¿Por qué razón? Porque no han nacido de nuevo, porque la obra espiritual no se ha llevado a cabo en su vida. Y eso nos pone a nosotros eh, en una, nos da la oportunidad de darnos cuenta de que la evangelización no es una tarea de persuasión ni de convencimiento intelectual, es primeramente una obra espiritual. Entonces, más que predicar, tenemos que depender o más que basarnos en nuestra propia elocuencia y en nuestro propio esfuerzo para presentar el Evangelio, debemos depender en la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que muchas veces es lo que menos hacemos. Queremos ir con palabras de sabiduría humana a convencer y persuadir a los hombres de que reciban el Evangelio, cuando en realidad lo que deberíamos de estar haciendo es orando y pidiéndole al Espíritu Santo que convierta los corazones, que transforme sus vidas, que cambie el corazón de piedra en un corazón de carne y hueso que pueda responder al llamamiento de Dios. Y cuando hayamos hecho eso, entonces podemos predicar libremente la palabra del Señor, porque Romanos 10:14 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no hay una obra espiritual detrás de nuestra predicación es vana. Estamos predicando con un esfuerzo humano. Así que tenemos que entender que la labor de conversión es primeramente una obra espiritual y en segundo lugar, no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Nosotros no somos llamados a convertir gente. Nosotros no somos llamados a preguntar quiénes aceptaron al Señor en este día y presentar estadística para que miren cuánto está creciendo nuestro ministerio. Nosotros solamente somos llamados a dejar el mensaje. ¿Quién se convierte? ¿Quién llama a Dios a la salvación? Ya es un asunto totalmente de entre ellos y Dios. ¿Sí? Pero si el Señor los llama y si el Señor los atrae a Él, entonces nosotros tenemos que estar listos para recibirlos. Así que en ese asunto del llamamiento, el hombre es totalmente pasivo. Continuamos el segundo inciso de esta segunda parte, que tiene que ver acerca de las cosas específicas del llamamiento eficaz, está relacionado con su instrumentalidad. Y aquí el párrafo 3 y el párrafo 4 tratan con algunas situaciones difíciles, porque dice, bueno, si el instrumento para que las personas puedan recibir la fe es la palabra de Dios, entonces, ¿cómo hacemos con aquellas personas que están mentalmente discapacitados? ¿Cómo pueden esas personas recibir la salvación si no pueden oír y entender la palabra? ¿Cómo hacemos con aquellos que oyen pero no son elegidos? ¿Cómo hacemos con aquellos paganos ignorantes que no conocen de Dios y están lejos de conocer de Él? Estas preguntas difíciles se tratan en estos párrafos 3 y 4 de la confesión. El tema de los mentalmente discapacitados y de los infantes que mueren en su temprana edad se trata en el párrafo 3. El caso de los oyentes que no son elegidos se trata en la primera parte del párrafo 4. Y finalmente, el asunto de los paganos ignorantes se trata en la segunda parte del párrafo 4. Así que en esta lección nos vamos a centrar principalmente en los infantes no nacidos y en los discapacitados mentalmente. Y esto parte de la premisa que yo les acabo de decir. Si el instrumento para la regeneración y la conversión es la palabra, ¿qué pasa entonces con los discapacitados mentales, con los que la escuchan pero no son elegidos y los paganos ignorantes? Cuando hablamos de paganos ignorantes, no estamos diciendo ignorantes como un peyorativo, sino que como un asunto que están faltos de conocimiento y faltos de entendimiento acerca de Dios. Ignoran la existencia de Dios, la presencia del Dios único, vivo y verdadero. Y cuando hablamos de esto,
podemos decir o podemos referirnos a muchas civilizaciones antiguas como los mayas, los aztecas, los toltecas. Quizás no tuvieron la oportunidad de tener una presentación del evangelio tan claro como el que nosotros tenemos ahora, así como también algunas civilizaciones actuales. Tenemos, por ejemplo, los aborígenes de la isla Sentinel en India que viven en total marginación. Estas personas nunca han escuchado de Dios y no hay quien pueda acercarse a ellos porque es una tribu hostil. Entonces caen dentro de esta denominación de paganos ignorantes que ignoran la existencia de Dios. ¿Cómo hacemos con ellos entonces si no pueden escuchar la palabra? Así que comencemos con el tema de esta noche, que es la instrumentalidad de la palabra y los discapacitados mentalmente. El párrafo 3 de la confesión, no sé si alguien me lo quiere leer. Mauricio, vi que estaba por ahí. Aquí estoy. Lo leo. ¿Me escuchás? El párrafo 3, ¿verdad? Párrafo 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Ok, muy bien. Me encanta que la confesión es bien clara en este aspecto. Dice, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Si ahí notan, la palabra elegidos está con un asterisco y hay una razón para eso. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Está con un asterisco porque la palabra elegidos no aparece en la confesión de 1689. Aparece en la confesión de los presbiterianos, que es la confesión de Westminster. Si ustedes recordarán un poco de historia, la primera confesión de este lado eh, de la reformado es la confesión de los presbiterianos, que es esta confesión de Westminster. Claro, hay otras, ¿verdad? Pero hablando ya en el momento en el que el protestantismo comenzaba a tomar forma, la primera confesión fue la confesión de Westminster. De esta confesión de Westminster, la confesión de 1689 tomó varios artículos porque no vieron la necesidad de escribir otra cosa si estaban de acuerdo con las cosas que estaban escritas en la confesión de Westminster. Entonces, sobre lo que ya estaba, ellos únicamente se encargaron de establecer las diferencias que nos hacen a nosotros bautistas particulares. Así que esta palabra aquí, elegidos, no está en nuestra confesión bautista, sino que está en la confesión presbiteriana de Westminster. Y su eliminación, la razón por la que no está en la confesión de 1689, se debe al hecho de que no todos los niños que mueren en la infancia son elegidos. Algunos sí y otros no, pero los que son verdaderamente elegidos, esos son regenerados y son salvados por el poder del Espíritu Santo, a través de Cristo obrando, como, donde y cuando Él quiere. Y esto contrasta con la doctrina presbiteriana que afirma que el pacto de gracia, es decir, el pacto de redención, el pacto de Dios para salvar al hombre, es para los creyentes y para sus hijos. Entonces ellos igualan el pacto de Dios con Abraham, con el nuevo pacto en el Señor Jesucristo, cuando hemos visto anteriormente que en Ezequiel 31, cuando se revela por primera vez el pacto de gracia, es algo muy diferente. Y de hecho, vamos a leerlo para que podamos entenderlo mejor. Vamos a ver, Ezequiel 31, perdón, Jeremías 31. Jeremías 31, en el 31, cuando hablamos del nuevo pacto, dice, aquí
Vamos a leer desde el 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto de gracia. Y entonces cuando nosotros lo vemos de esta manera, dice desde el verso 29 que en el pacto anterior que Israel invalidó, las acciones de los padres repercutían sobre los hijos. Pero en este pacto que él va a hacer, este nuevo pacto, cada quien va a ser responsable de sus actos. ¿Sí o no? Dice, en el pacto anterior, los padres comían las uvas agrias y los hijos tenían dentera. En este nuevo pacto, todo el que coma uvas agrias tendrá dentera. No va a ser un asunto de que la responsabilidad de los padres va a caer sobre los hijos. Entonces, el problema con los presbiterianos es que ellos piensan que el nuevo pacto es igual al pacto antiguo, cuando en Jeremías vemos que no es así, porque en el pacto antiguo la promesa de Abraham era para él y su descendencia, pero en el nuevo pacto, Cristo es la simiente que fue prometida a Abraham y en Cristo son bendecidos todos los hombres. Así que cada cual es responsable por sus acciones. Así que por esa razón es que los presbiterianos enfatizan, ¿verdad?, de que todos los niños son niños de creyentes y entonces todos tienen el beneficio de la salvación, de ser partícipes de este pacto de gracia. Entonces, el apoyo bíblico que usan ambas confesiones para manifestar de que los niños elegidos que mueren son regenerados y salvados por el poder del Espíritu Santo es Juan 3:8. A ver si Henry me lo puede leer. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento que sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, Dios puede hacer la obra regeneradora y salvífica en una persona a pesar, a través y en contra de los medios que él mismo ha establecido, porque Dios es soberano y Dios no está atado a sus propios medios. Este pasaje afirma que Dios puede regenerar a quien él quiere, pero no afirma que regenerará a todos los infantes que mueren en la infancia. Es un error actualmente pensar que todos los niños que mueren van al cielo, porque todos los niños son inocentes. Eso no es así. Todos, sin excepción alguna, somos culpables de pecado, nos dice Romanos 3:23. Todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria del Señor. Por generación ordinaria, nosotros venimos arrastrando el pecado de Adán.
David dice en Salmos, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que desde el momento de la concepción se manifiesta el pecado en la vida de los niños. Decir que un niño que se muere va al cielo contradice la escritura, porque estaríamos diciendo que ese niño es inocente y está libre de pecado. Pero es que la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese pasaje no está hablando acerca de que los niños que se mueren se van al cielo. Está hablando de que el que tenga la inocencia de los niños y la pureza de los niños, ese puede ver el reino de los cielos. Entonces, no debemos confundir una cosa con la otra. Tenemos que ser consecuentes con consistentes con lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gracia y todos venimos cargando el pecado de Adán desde nuestra concepción. Entonces, un niño que se muere no se va al cielo. ¿Quiénes son los que se van al cielo? Romanos 8, 29, 30, 31. Los que él eligió desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros afirmamos algo diferente, nosotros estaríamos yendo en contra de la escritura. Entonces, a pesar de que la Biblia nos dice ahí en ese pasaje que leímos en Juan 3:8, de que el Señor salva a quien Él quiere, como quiere, así como el viento sopla y no podemos saber de dónde viene ni a dónde va, así es el que nace de nuevo del Espíritu. Ese pasaje no nos dice a nosotros que Dios va a salvar a todos los niños. Eso definitivamente contradice el principio del Evangelio. Sigamos viendo ahí. Los casos de Juan el Bautista y Jeremías se citan con frecuencia como prueba de esta afirmación. Lucas 1:44, si lo lee Martita. Lucas 1:44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí esta es prueba, ¿verdad?, de que los niños en el vientre pueden recibir la palabra del Señor, pero no solo porque son inocentes y están en el vientre van a ser salvos. Luego tenemos Jeremías 1:5, si me ayuda Aline. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, también a Jeremías se le revela, ¿verdad?, que hay un plan de Dios para con él, y desde el vientre ya Dios lo conocía, pero eso no es una generalidad para todos los niños. El problema sigue siendo que aunque estos versos son muy útiles para probar de que desde el momento de la concepción los niños pueden estar apercibidos de lo que Dios está haciendo, ni Juan ni Jeremías murieron en la infancia. Y muchos han apelado también a la declaración que hace David tocante a su hijo muerto. Miren lo que dice 2 Samuel 12:23. Si me ayuda Gerard. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice David, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y los que utilizan este argumento presuponen que David se está refiriendo al cielo, pero la escritura nos muestra contundentemente que se refiere al Seol o al sepulcro. Miren, por ejemplo, lo que dice Job 7, del 8 al 10, hermana Marley. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en ti tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces, cuando David estaba hablando, yo voy a él, mas él no puede venir a mí, se está refiriendo acerca del sepulcro, se está refiriendo acerca de la muerte. Ya él está muerto, ya él no puede volver más. Yo sí puedo morir y voy a morir, iré a él, pero él no puede volver a mí. No se está refiriendo al cielo,
se está refiriendo al sepulcro. Este era un conocimiento que tenían en aquella época y el contexto de las palabras de David se interpretan también a la luz de la Biblia, que cuando dice no volverá más, no volverá más o no puede volver a mí, se está hablando, se está refiriendo acerca del Seol. Miremos también Eclesiastés 3 del 20 al 21. Hermana Laura, si me ayuda a leer. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Sí, todo estaba enfocado en el sepulcro. ¿Por qué? Porque nadie sabía qué hombre iba a subir al cielo y qué animal iba a descender abajo de la tierra. O sea, para ellos era específicamente ese momento de su muerte. Entonces, cuando David se está refiriendo acerca de su hijo, no está diciendo ni afirmando que su hijo está en el cielo. Él está diciendo que su hijo murió, que su hijo está en la muerte, que su hijo está en el sepulcro y que cuando él muera, él se unirá a él. Ya lo demás es conocimiento propio del Señor. Con certeza David irá al sepulcro y él lo sabe, o el Seol, mas el bebé no regresará del sepulcro a David y no podemos inferir otra cosa. No podemos decir que el hijo de David está en el cielo porque no hay evidencia bíblica para decir tal cosa. Esta es una cuestión que muchos han afrontado con la muerte de sus propios hijos o la muerte de otros, ¿verdad? Y sin duda es algo sumamente duro y lamentable, que es un golpe emocional del que cuesta recuperarse. Pero tenemos que estar claros de que si la Biblia no dice nada acerca de esta cuestión directamente, hay perspectivas bíblicas generales que deben gobernar nuestro pensamiento sobre la condición de los niños que mueren en la infancia. Y no podemos nosotros venir a inventar lo que la Biblia no dice. Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas bíblicas que tienen que gobernar nuestro pensamiento sobre esta condición de los niños que mueren en la infancia? Hay tres grandes verdades que nos proporcionan el conocimiento para guiarnos y para consolarnos en este asunto. Primero es el conocimiento del carácter de Dios. El segundo es el conocimiento de nuestra culpa y nuestra condición pecaminosa. Y el tercero es el conocimiento del propósito de Dios. Ahora, quiero que miremos cada uno de ellos para que entendamos a qué es lo que se refieren y cómo nos pueden consolar. Porque ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia cuando nos encontramos con alguien que ha perdido su hijo? Debemos manifestarles estos tres conocimientos. El conocimiento del carácter de Dios, el conocimiento de nuestra culpa y nuestra condición pecaminosa y el conocimiento del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo consuelan estos tres conocimientos? En primer lugar, el conocimiento del carácter de Dios. Su misericordia, su bondad, su justicia, su rectitud, su poder y soberanía deberían guiarnos. Sabemos que lo que quiera que sea que Dios hace con los infantes, Él hará lo que es bueno y es justo. Ya sea que Él los condene o que Él los salve. Si Él los condena, Él va a haber llevado a cabo su justicia perfecta. Y si Él les da la salvación, Él va a haber obrado su gracia y su misericordia perfecta. Dios es sabio, Dios es justo, Dios es bondadoso y lo que Él hace es lo mejor. Así que él le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra, cuando yo hice todas las cosas? Si nos acercamos queriendo preguntarle, ¿por qué hiciste esta injusticia conmigo? ¿Por qué permitiste que mi hijo se muriera? La respuesta que vamos a recibir va a ser la misma respuesta que él le dio a Job. Y no creo que queramos esa misma respuesta. Dios es justo y Dios es santo y Él hace conforme a su gran poder y a su soberanía. Y no hay quien le diga, ¿por qué haces eso? Más bien nos recuerda, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me formaste?
¿Quién de nosotros puede darle consejo al Señor si el Señor es eterna e infinitamente justo, sabio, misericordioso, bondadoso, recto, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿Qué cosa le podemos reclamar nosotros a Él? Entonces debemos confiar en su carácter, en que lo que Él ha determinado que pase con los infantes o con las personas discapacitadas que mueren, eso es lo mejor. Y sabemos también que Él no es incapaz de salvar a nuestros niños que mueren en la infancia. Él tiene el poder para salvar a nuestros hijos que mueren en la infancia. Entonces debemos confiar en su carácter, en que si Él ha decidido condenar a un niño, Él sabe lo que es bueno, Él sabe lo que es justo. Y si Él en su infinita misericordia ha decidido salvar a un niño, también lo ha hecho por su gran poder y por su gran misericordia. Así que debemos confiar en su carácter. El segundo conocimiento es el conocimiento de nuestra culpa y nuestra pecaminosidad. La Biblia enseña que esa culpa es real y nosotros lo hemos visto muchas veces en muchos pasajes. Romanos 3:23 nos habla acerca de esa realidad. No hay justificación bíblica para la noción de una edad en que se es responsable o para la idea de los hijos de los creyentes por nacimiento. La idea, perdón, de que los hijos de los creyentes por nacimiento están menos depravados que otros. La Biblia enseña también que esta culpa es limitada. De esta manera, si algunos infantes llegan a ir al infierno, su castigo debe ser bastante menor que el de otros. Lo que nos dice es que no por ser bebés, no por ser más pequeños que otros, están exentos de la culpabilidad del pecado. Todos, sin excepción, nacemos siendo pecadores. Solo porque un niño, usted lo mira ahí pequeño e indefenso, no quiere decir que ese niño no es pecador. Como le he dicho yo varias veces, como dice el doctor Paul Timothy Jones, nuestros hijos son víboras en pañales. Son pecadores. Desde su corta edad, aún desde la concepción, son pecadores. Y no debemos asumir por ningún motivo que un niño recién nacido es más pecador que mis hijos que tienen 10 o 8 años. Todos son igual de pecadores. En eso no hay ningún tipo de distinción. Por lo tanto, si un niño muere y no es elegido, téngalo por seguro que ese niño es culpable de pecado y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si ese niño no es elegido, va al infierno. Ahora, también la Biblia enseña que esta culpa es limitada. Si algún infante llega a ir al infierno, su castigo debe ser bastante menor que el de otros. Pastor, usted está diciendo entonces que hay grados de castigo en el infierno. Sí. Acuérdese de las palabras de Cristo, que le dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si los milagros que fueron hechos en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos en ti, se hubieran arrepentido. Pero por cuanto no se arrepintieron, les va a tocar más duro en el infierno. Vamos a buscar ese pasaje. Lo miro ahí medio dudoso. Vamos a buscar Mateo 11:21. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Dice Sí, Mateo, ok. Dale, hermano, dale. Mateo 11:21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza,
Por tanto, 22. por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén. Entonces vemos, mi hermano, que le dice aquí que el castigo para Tiro y Sidón va a ser más tolerable que para Corazín y Betsaida. Entonces, definitivamente, un niño que muere por la culpabilidad de pecado tiene un castigo más tolerable que un violador depravado y una persona que se ha dedicado a hacer mal. Pero ese es un tema para otro día. Lo importante es que sepamos que un niño, no solo por ser niño, es inocente. Todos somos culpables de pecado. Y la culpabilidad se manifiesta desde que ese niño es concebido. Avancemos. El tercer conocimiento que tenemos que tener es el conocimiento del propósito de Dios. Vimos en primer lugar el conocimiento del carácter de Dios. Dios es bondadoso, justo, misericordioso, poderoso y soberano. Y lo que Él vaya a hacer con nuestros hijos, sea la condenación o sea la salvación, Él es bueno y Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe cuál es su plan para cada vida. Entonces, lo que Él haga, nosotros debemos confiar en que su carácter va a ser lo que es justo, lo que es recto, lo que es bueno, lo que procede de su gracia y lo que procede de su misericordia. En segundo lugar, el conocimiento de nuestra culpa y de nuestro pecado. Somos pecadores, todos merecemos la muerte. Aunque sean niños inocentes, todos vienen arrastrando la culpabilidad del pecado y son igualmente culpables que cualquier otra persona pecadora. Venimos arrastrando el pecado desde nuestro padre Adán. Entonces, merecemos el juicio. Pero Dios en su misericordia eligió a unos para salvar. Así que nosotros confiamos en esa misericordia. Pero el tercer conocimiento es el conocimiento del propósito de Dios. Sabemos que los propósitos misericordiosos generales de Dios para con sus hijos incluyen beneficios temporales y aún espirituales para sus hijos colectivamente, como un todo. La misericordia del Padre, el propósito de Dios en nuestra vida, mis hermanos, es nuestra salvación y nuestra santificación. Aún así, ese propósito espiritual conlleva algunos beneficios temporales que Jesús nos dice. No os preocupéis por qué habéis de comer o por qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo y los ríos del campo, que el Padre cuida de ellos. Entonces, el cuidado y el propósito de Dios para nosotros incluye estos beneficios temporales y espirituales. Entonces, el propósito de Dios para nosotros es hacernos el bien. Pero debemos ser cuidadosos de no hacer de esto un dogma, porque son promesas generales y condicionadas. Por ejemplo, Él nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Entonces, esa promesa está condicionada a que nosotros podamos darle honra a nuestro padre y a nuestra madre. Por el contrario, si nosotros deshonramos padre y madre, lo que va a suceder es que no vamos a recibir los beneficios de esa promesa. ¿Sí? Dios cuida de nosotros, Dios nos da beneficios temporales, pero eso no es un dogma, no es una regla. Es decir, que vamos a tener momentos en los que vamos a pasar tribulación, en los que vamos a pasar necesidad. ¿Por qué? Porque todo es parte de su plan, todo es parte de su soberanía y a veces también es parte de nuestras malas decisiones y de nuestro propio pecado. Entonces, aunque tenemos estos beneficios temporales, tenemos que ser cuidadosos de no caer en el mismo engaño del mensaje del Evangelio de la Prosperidad, que dice, nosotros estamos para ser bendecidos, para tener éxito, para tener fortuna, para tener salud.
Y el día que no tenemos esas cosas, entonces empiezan a decir que está en juicio de Dios, que hay pecado oculto, que algo pasa, algo hizo para que eso viniera a su vida. Y realmente muchas de las tribulaciones, muchas de las providencias aflictivas, Dios las permite para refinar nuestra fe. Entonces, aunque Él nos da beneficios temporales, no podemos hacer de eso un dogma también. Pero el propósito de Dios es su salvación para con nosotros y nuestra santificación. Y también, mis hermanos, no es erróneo concluir que Dios ama tanto a sus hijos que frecuentemente incluye a los hijos de ellos en sus propósitos salvadores. Si no, ¿cuál es el propósito de llevar a nuestros hijos a la iglesia? Sabemos que en algún momento, por el amor que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos, Él va a tener misericordia por nuestros hijos. Y esa es nuestra esperanza. Nos aferramos a Él, que si Él es bueno con nosotros, que si Él nos ama, Él va a amar a nuestros hijos. Él va a tener misericordia de nuestros hijos. Y Él se va a compadecer de nuestros hijos. Y en algún momento los va a llamar a la salvación. Entonces, por supuesto, esta explicación y estos tres conocimientos, el conocimiento de estas tres cosas, del carácter de Dios, de nuestra culpabilidad y del propósito de Dios, no satisface la curiosidad carnal o el morbo de aquellos que quieren andar averiguando a través de estudios gnósticos qué pasa con los niños, los 7 niveles del infierno de Dante y todo ese tipo de cosas. Esto no satisface la mente carnal, ni tampoco el dolor rebelde. Es decir, el dolor de aquel padre que perdió un hijo y siente amargura para con Dios acerca del por qué Él se llevó a su hijo, por qué mueren los inocentes y por qué no mueren todos esos maleantes que andan haciendo cosas malas. Ese dolor rebelde contra Dios no puede ser satisfecho a través del conocimiento de su carácter, del conocimiento de su pecado, ni el conocimiento del propósito de Dios. Porque para ellos hay otra razón. Siempre va a haber algo más que descubrir. Sin embargo, si son suficientes para sanar el corazón quebrantado de los que son verdaderamente hijos de Dios, aquellos que están enlutados, que han pasado por tribulación, pero están sumisos a Él, están sujetos a Él y su palabra, y entienden el poder de su soberanía. Algunas consideraciones adicionales que tenemos que tomar en cuenta al estudiar estas cosas es que muchos sacan una conclusión errada acerca de este asunto de la salvación de los infantes, principalmente porque piensan de esta manera: si Dios puede salvar a los infantes solo por medio del poder del Espíritu, quiere decir entonces que la palabra no es tan necesaria. Si puede salvar a los infantes de esta manera, quiere decir que puede salvar también a los adultos de esta manera, sin que se les predique la palabra. Y esto no es así. Esta clase de pensamiento es el que conduce hacia herejías peligrosas, porque muchos llegan a pensar que han sido salvados o regenerados desde hace años, antes de siquiera escuchar el evangelio, y todavía viven en pecado. Y para ellos puede haber un largo intervalo entre la regeneración y la conversión. Dios los salvó desde hace tiempo, según ellos, antes de que supieran que fueran salvos y antes de que escucharan el evangelio. Pero va a llegar un punto en el que el Espíritu va a obrar la regeneración y la conversión. Y eso es totalmente erróneo. Perdón, hay varios problemas con esta argumentación. En primer lugar, porque la Biblia no afirma en ningún lugar que los infantes sean regenerados. No está claro en los casos de Jeremías y Juan que se refiera a la conversión infantil. Y en segundo lugar, si los infantes son regenerados, la Biblia no nos dice cómo. Entonces, no nos corresponde a nosotros saber. Tercero, sí es posible que Dios regenere a los infantes. Perdón, sí es posible que Dios regenere a los infantes. ¿Por qué no es posible que Dios les dé la capacidad
de abrazar su palabra con fe. Cuarto, si los infantes son regenerados sin la palabra, no podemos inferir que los adultos puedan ser. Esto es algo que Dios hace con ellos. Esto es algo que Dios obra en los infantes y en los discapacitados mentales, que si son escogidos, Él se encarga de darle salvación. Pero nosotros no podemos deducir de esta obra que Dios hace con ellos, que es la misma manera que ocurre para los adultos y para las personas que están en plena facultad de usar sus habilidades mentales. Quinto, esta argumentación, a partir de premisas especulativas, da como resultado una patente contradicción de la Biblia. ¿Por qué decimos con propiedad y con autoridad que no podemos pensar que esto que Dios hace para los infantes es lo mismo que Dios hace para los adultos? Porque la Biblia nos dice que no es así. ¿A dónde dice la Biblia eso, pastor? La Biblia nos dice que el llamamiento eficaz y la regeneración ocurren por medio de la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Si me ayuda Martita. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó mediante nuestro evangelio. El llamado eficaz se produce a través del evangelio. Primera de Pedro 1:23, hermano Noé. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la que trae nuevo nacimiento, dice Pedro. Santiago 1:18. Robert. Él, de su voluntad, nos hizo para nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Nos hizo nacer por la palabra. Carlota, primera de Juan 5, del 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. El que cree en Jesús guarda sus mandamientos. Todo eso está vinculado a la palabra. Romanos 1, del 16 al 17. Hermano Douglas. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. La salvación viene por el evangelio. Romanos 10:14, hermana Lisette. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, la manera en cómo van a creer es porque alguien le predique el evangelio. ¿Por qué? Porque el medio que Dios ha provisto para que una persona venga al conocimiento de la fe es la palabra de Dios. No hay otra. Hebreos 4, del 12 al 13, Lurvin. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? La palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más, permítanme. Perdón, mis hermanos. La palabra es la que produce vida en el hombre. Es por medio de la palabra que Dios nos llama a la salvación. Entonces, no hay otro medio. No podemos inferir nosotros que vamos a recibir la regeneración y la conversión por otro medio que no sea la palabra. El verso 13 de ese mismo pasaje dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, en conclusión, sacar una especulación acerca de los infantes, sacar de una especulación acerca de los infantes, una deducción que se opone abiertamente a la escritura, es un proceder totalmente injustificable. No podemos deducir que Dios salva a los hombres de la misma manera que Él salva a estos casos especiales de los infantes no nacidos y de los mentalmente discapacitados. Como conclusión, vamos a ir terminando aquí. ¿Qué pasa con un infante y con las personas mentalmente discapacitados cuando mueren? La confesión nos deja ver claramente que si son elegidos, van al cielo. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios salva a quien quiere y como quiere. Él es soberano para actuar a través, por encima y en contra de sus propios medios. ¿Cómo sabemos quién es elegido y quién no? No lo sabemos. Salmo 3:8 nos dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. ¿Cómo podemos entonces consolar a una persona que ha perdido a alguien que no tiene la capacidad de escuchar la palabra? ¿Cómo consolamos a una madre que ha perdido a su hijo no nacido? A través de los 3 conocimientos que vimos: el carácter de Dios, nuestra culpabilidad y pecado, y el propósito de Dios. Su propósito es la salvación y la santificación de sus elegidos y el castigo de los malvados que se apartan de él. Lo que sea que Dios haga, Él es más sabio, justo y bueno que nosotros. Debemos, por tanto, mis amados, reposar en su soberanía. Terminamos leyendo este verso de 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén y amén. Quisiera saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta acerca de lo que estudiamos en esta noche. Hermano, tengo 2 preguntas. Sí. Si hay grados de castigo en el infierno, ¿eso significa que hay grados de gloria en el cielo? Le hago esta pregunta porque de la iglesia de donde vengo, pues se hablaba mucho de estas cosas. Entonces, al escuchar esta frase que usted decía, entonces me hizo pensar en eso. Entonces, no sé si eso es así. Y la otra cosa es, bueno, en mi mente limitada, las palabras inocencia y pureza me parece que no pueden estar ligadas al pecado, ¿verdad? Y usted hablaba de que tenemos, bueno, los infantes, bueno, todos nacemos con pecado, pero hablaba de la inocencia y de la pureza de los niños. Entonces ahí tenía un poquito tengo un poquito de contradicción. Sí, quizás las palabras que usé no son las adecuadas,
pero refiriéndome a la ingenuidad de los niños, a su carácter dócil y amoroso, ¿verdad? En contraste con el carácter muchas veces desconfiado y contumaz y rebelde que tenemos los adultos cuando nos acercamos principalmente a las cosas de la fe. Un niño, lo que usted le diga, ese niño lo cree y se va de cabeza con eso. Si usted le dice, ahí hay un cuarto lleno de dulces, ese niño le va a creer, aunque sea mentira, y va a ir a buscar esos dulces. Entonces, a eso me refería, hermana, y realmente sí fue una mala escogencia de palabras, ¿verdad? Pero estamos hablando acerca de ese carácter ingenuo y bondadoso que muchas veces tienen los niños, pues en comparación con los adultos que somos más desconfiados y reacios. Con respecto a la segunda pregunta, hermana, vamos a aprender más de eso cuando miremos la vida futura más adelante en el estudio de la confesión. Así que no quisiera salirme de ahí y esperar a que lleguemos a ese capítulo para que lo miremos verdaderamente bien. Pero muchas de las cosas, solo le puedo decir, hermana, que muchas de las cosas que se enseñan también son bastante fantasiosas, porque el que los dos estén en el infierno ya es suficiente castigo. O sea, no es que este está a 130 Fahrenheit y el otro está a 400 Fahrenheit. O sea, los dos están en el infierno. Sin embargo, para unos es más tolerable y para otros menos. Eso es lo único que nos dice la Escritura. ¿Verdad? No podemos sacar otras conjeturas de algo más. No podemos decir que ellos van a estar en VIP, que van a estar en un lugar especial, porque ese es un lugar de tormento. Igual con el cielo, no podemos afirmar otra cosa que lo que dice la palabra. Muchas de las enseñanzas que dan, por ejemplo, en Ebenezer, que es lo que conocemos nosotros, dicen de que vamos a ser gobernantes sobre otras creaciones, sobre otras estructuras creacionales, dicen, y va a haber también una premiación allá, y los que menos pecaron van a recibir más galardones que los que no pecaron, que los que pecaron, perdón. Entonces, todas esas cosas son conjeturas y mala aplicación de algunos versos sacados de contexto, que tenemos que tener bien en claro, hermana, que nuestro mayor galardón en el cielo será poder estar con el Señor. ¿Qué otra cosa puede interesarnos más que estar cara a cara con el Señor y estar compartiendo con Él? En el cielo no vamos a tener ojos, ni corazón, ni pensamiento para nada más que para el Cordero de Dios. Vamos a estarlo viendo ahí y nuestro interés, nuestro amor va a estar vertido en adorarlo a Él todo el tiempo. No hay nada más que pueda ocupar nuestro interés. Nuestra agenda ahí en el cielo será adorarlo perpetuamente. Entonces, todas esas cosas que enseñan muchas veces, hermana, son sacadas de ciencia ficción, ¿verdad? Es puro pensamiento gnóstico que obedece a una exagerada creatividad de parte de estos falsos maestros, ¿verdad? Entonces, sin duda, pues, vamos a ir viendo ahí más adelante cómo todas esas cosas no tienen lugar en la enseñanza de la palabra del Señor. No sé si alguien más tiene una pregunta. Gracias, pastor. Gracias. Amén, hermana. Pastor, generalmente a la mente humana y aún cristianos, estos temas tan complejos tienden a afectar, ¿verdad? La conciencia, o porque a veces queremos como humanizar a Dios a nuestra perspectiva.
o a lo Así que es. nosotros nos pensamos. Me acuerdo yo hace un tiempo escuché un sermón de John MacArthur sobre ese tema de la salvación de los bebés. Él es de la postura que Dios en su providencia, aunque los niños sí tienen pecados, van a ser salvados por Él, por un medio de gracia. Y en ese momento, pues, me pareció bien, ¿verdad? Mi mente, yo, qué bueno, ¿verdad? Porque pues, los niños tan hermosos y uno que es padre y lo, ha visto su crecimiento y todo eso, pues, afirma esas cosas, ¿verdad? Luego, cuando yo escuché este otro lado de los niños elegidos, pues dije yo que esto no lo había escuchado antes. Habría que investigarlo y todo, pero cuando vemos esos temas, aunque sean complejos y afecten la conciencia o la mente por esa parte humana ligado al sentimiento, sobre todo de bebés o personas discapacitadas, surge también la palabra de Dios que nos recuerda, por ejemplo, pasajes como Salmo 51, cuando el salmista menciona de que en pecado fui concebido, no precisamente porque su madre fue una adúltera o fornicaria, sino en el sentido de la naturaleza en que todo ser humano es de Adán, ha sido concebido todos nosotros, ¿verdad? Luego en Romanos, en la carta, cuando Pablo menciona el contraste entre un no elegido y un elegido, a los hermanos a Esaú y Jacob, Sí. para que no quede duda, él lo menciona ahí, dice que ni habían nacido, dice. Y cuando Dios dice que a Jacob amé y a Jacob y a Esaú aborrecí, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de que, que Dios, que malo, que solo ama a este y al otro, no, sino que es un asunto de que ambos tenían la misma naturaleza de Adán, al igual que nosotros, y Dios en su gracia eligió antes de nacer a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esos aspectos desde antes, incluso del nacimiento. Pablo también dice que fue elegido desde antes, dice, de su nacimiento, aunque él lo conoció en el ya grande, ¿verdad? Pero él reconoce que esa elección se dio desde antes, incluso desde antes de la fundación del mundo. Y también otra cosa importante, generalmente siempre pensamos en la parte negativa, ¿verdad? Pero no pensamos en que esa soberanía de Dios es mucho más alta y más grande que nuestros pensamientos y que Satanás no va a ganar sobre Dios, pues esta no es una batalla de igual a igual. Dios es más grande y todopoderoso y podemos descansar en ese poder para salvar. Así que si luchamos con ese tema, podemos ir en oración y buscar en la palabra del Señor para encontrar certeza sobre estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermano Noel, y agradezco muchísimo su intervención porque sí, definitivamente nos ayuda a ver, ¿verdad?, que hay más de una postura con respecto a esto. Quiero comentarle acerca de eso, que sí, hay pastores como John MacArthur, ¿verdad?, que dice que todos los niños que se mueren van al cielo por obra y gracia del Señor, por sus medios de gracia. Él permite que todos los niños se vayan al cielo. También hay otros dentro del campo reformado que piensan que todos los niños que se mueren sin haber escuchado el evangelio y sin haber hecho una profesión creíble de fe, se van al infierno. O sea, miren, son los dos extremos. MacArthur dice todos los niños se van al cielo.
De ahí los otros reformados que rayan en hipercalvinismo dicen, todos los niños que se mueren se van al infierno. ¿Por qué? Porque el único medio que Dios ha dejado es la palabra de Dios. Si ese niño no escuchó la palabra de Dios y no pudo hacer una confesión de fe en la que se haya podido atestiguar de su arrepentimiento y de su conversión, entonces se van al infierno. Todos los niños se van al infierno, dice. Entonces, creo que ni una ni otra manifiestan los tres conocimientos que hemos visto en esta noche. El carácter de Dios, la culpabilidad del hombre y el propósito de Dios. Porque yo no creo que sea que la intención de Dios sea mandar al infierno a todos los niños y que todo niño que nace se va al infierno. No es ese su carácter. Dios es compasivo, es misericordioso, es justo, es bondadoso. Y definitivamente el que Él condena y se va al infierno, lo hace con justicia, lo hace con benevolencia, lo hace como una obra de su excelente carácter totalmente justo. Así como también hay algunos que salvan y lo hace por medio de su obra de gracia y de misericordia. Pero ¿de qué depende eso? Vemos, como dijo Noé, consistentemente que en la Escritura hay quienes se salvaron desde antes de nacer, porque Dios ya los había elegido. Entonces no había cosa en este mundo que los fuera a apartar del plan de Dios. Aunque los abortaran en el vientre, ellos serían salvos. ¿Por qué? Porque Dios ya los había escogido. Y también hay otros, como Esaú, que Dios ya lo había aborrecido desde antes de la fundación del mundo también. Entonces considero que la postura más consistente es la más consistente con la Biblia, es esta postura que establece nuestra confesión en este párrafo 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Por supuesto, usted puede decir, no, el único medio es la palabra del Señor, y si un niño no escucha la palabra del Señor y no tiene una conversión, una profesión de fe creíble, entonces ese niño se va al infierno. Y Dios es soberano y Dios puede preservar a ese niño hasta que pueda escuchar la palabra y traerlo a la salvación. Pues sí, está muy, muy bíblico y todo su postura, ¿verdad? Pero como mencioné en alguna ocasión, cuando nos encontramos algún hermano que está padeciendo por una situación de esas, lejos de consolar esa postura radicalmente bíblica, lejos de consolar, lo que trae es más dolor, lo que trae es más bien amargura. Y estamos de acuerdo que no tomamos posturas para que la gente se sienta bien o para consolar a los demás, pero si conocemos el carácter de Dios, la culpabilidad de nuestro pecado y el propósito de Dios, realmente esa postura no es consistente con quien Dios es. ¿Me doy a entender? Entonces, mis amados, esas son las tres posturas que nosotros vamos a encontrar en este lado de la sana doctrina. Y pues, espero que este estudio les ayude a ustedes a poder comprender mejor esta situación y a poder saber cómo consolar a algún hermano que se encuentra pasando por una situación como esta. Carla. Sí, ahorita pues nuestra familia está pasando esa situación, que no sabemos, o sea, sabemos de que está Hannah y que no sabemos si ella va a sobrevivir, no sabemos si es la voluntad de Dios que ella muera al nacer, porque
las cosas se han puesto difíciles para poder ir a Estados Unidos por cuestiones de costo, por cuestiones de ética, no quieren hacer ese tipo de cirugía porque los niños sufren demasiado. Casi es como un experimentar con ellos, entonces hay muchos doctores que no quieren hacer esa cirugía. Aparte de que ella tiene una condición de síndrome de Turner, que es también, se le pone cuesta arriba a la niña. Y le soy sincero, al escuchar eso me da consuelo y es una forma en la que yo puedo consolar a mi hermano y a mi cuñada, también mi hermana ahora. Pero sí, gracias. Cuando tenga, yo se lo voy a mandar a ellos para que ellos lo puedan escuchar y tener más consuelo que la salvación, porque esa es una de sus angustias, ¿verdad? Uno piensa en sus hijos, en que mis hijos serán salvos, en la misericordia de Dios y en su soberanía, pero realmente, le soy sincera, lo he estado escuchando sin decir nada más que he sentido consuelo y paz en mi corazón. Amén. Y ese, que no depende de lo que hagamos, de lo que escuche o de que viva, sino de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo consolamos a estos hermanos? ¿Cómo les damos fortaleza y les ayudamos para que se aferren a la soberanía de Dios? Hablándoles de el carácter de Dios, hablándoles de nuestra culpabilidad y hablándoles de su propósito. Cuando ellos entienden esto, encuentran fortaleza y encuentran sabiduría en eso para decir, yo amo a mis hijos, pero amo más al Señor. Que esa tiene que ser nuestra postura realmente. Amo a mi familia, pero amo más al Señor. Y lo que el Señor hace es perfecto. Lo que el Señor hace es bueno. Amén. Muchas gracias, Carla, por compartir eso con nosotros. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, mis hermanos. No pasó, yo no. Amén, gloria al Señor. Si no hay más preguntas, hermanos, vamos a terminar el día de hoy. Robert. Estamos al 100, estamos al 100. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a terminar entonces, mis hermanos, orando. Voy a pedirle al hermano Noé que pueda dirigirnos en oración. Hermanos, gracias, Señor. Te alabamos en esta noche por tu gracia y misericordia. Por este tiempo tan especial, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu traiga iluminación sobre estos temas, quien es nuestro ayudador en todo momento, nuestro maestro, y que nos guía a toda verdad, Señor. Que tu palabra, la supremacía de tu palabra, sea la que gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, y caigamos rendidos, Señor, ante tu justicia perfecta y santa. Los elegiste aún siendo viles pecadores, sin merecer nada en absoluto, sino tu ira santa, Señor. Y te alabamos, Padre, porque es un hecho extraordinario que no hay manera de concebirlo en nuestra mente, la elección tuya. Y no hay nada en nosotros, Padre, sino solo tu gracia y misericordia. Gracias por este tiempo, por mis hermanos, por el pastor, que podamos glorificarte a ti en todas las cosas, Señor. Y darnos descanso en esta noche, Señor, en tu presencia hermosa, saber que todo está en tus manos, nuestra vida. Si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti moriremos, pero la muerte es ganancia en Cristo Jesús, en tu presencia siempre, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Amén.